enemigos del mundo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No nos dice que nos quedemos sentados de brazos cruzados. De que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es promesa para ti y para mí. Ve a decirle al pueblo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios, el Todopoderoso. Yo soy el que soy, y ese es mi nombre por toda la vida. Para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme el cielo para tu gloria. Buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Este primer día de campaña, viernes 17 de julio del 2020. Como adoración a nuestro buen Dios, hago la oración de invocación. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado, en esta hora de la tarde, nos acercamos ante tu presencia, Señor Jesús, dándote las gracias por este momento, dándote las gracias por la vida. Ahora, Señor Jesús, te doy gracias por la vida, por la campaña, Señor, en estos 3 días que se va a llevar a cabo, esperando de ti, Señor Jesús, que el Espíritu Santo toque los corazones de estos hermanos, aquellos que tienen necesidad de justicia. Ruego a ti, Señor, por este orden de culto y por el que vas a usar como portavoz de tu palabra, Señor Jesús. Llénalo de sabiduría, llénalo, Señor, de entendimiento para que Él hable, Señor, a este tu pueblo, que tan gran bendición hace falta, Señor, para que ellos escuchen y vean la gloria tuya. Ya tú nos das pauta, nos das, Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas señales, esperando, Padre Santo, que toque los corazones de este puño de tu pueblo que nos ven, de tus hijos, Señor, aquellos que van a llegar a tu presencia. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Tenemos una lectura devocional en el libro de los Salmos 24, 1, 10. Y dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio y de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria.
Las alabanzas están a cargo del Ministerio de Alabanzas. Una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede. Solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Más allá del cielo, tenemos que ir para morar en aquel país. Tan solo por Cristo tenemos entrada en aquella morada, en aquel país. Tan solo por Cristo tenemos entrada en aquella morada, en aquel país. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén y amén. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Marcos 5, 25, 34. Esta lectura está a cargo del diácono Luis Gerardo Hernández Hernández. Buenas tardes, hermanos. Repito, la lectura se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, del versículo 25 al 34. Les invito a que estén de pie y la haremos en concierto. Leemos. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Como punto central tenemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo del presbítero Herbert Torres. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión, donde tendremos la oportunidad de conocer la voluntad de nuestro Dios revelada en las Escrituras, para que podamos conocerle, para que podamos tener una relación correcta con Él y además para que conozcamos su santa y bendita voluntad. En estos tiempos de pandemia, donde muchas personas están enfermas, están padeciendo, pasan por aflicciones diversas también, podemos nosotros tener el consuelo y la fortaleza que en nuestro Señor Jesucristo, dado a conocer aquí en su bendita y santa palabra. Si has tenido el tiempo, la oportunidad de visitar a un enfermo en estos tiempos, sin duda no te has quedado con el deseo, con el intento de recomendarle alguna medicina, algún remedio, algún té. Y cada uno de nosotros a veces nos convertimos en médicos, o cuando nos enfermamos nosotros también. Todos los que nos visitan nos dan una recomendación, nos dan un consejo, nos recomiendan un remedio para la enfermedad. En esta ocasión, no solamente vamos a tener un consejo, no solamente vamos a tener una advertencia. En esta ocasión vamos a conocer no una receta de un remedio, sino el mejor remedio ante esta pandemia, ante las aflicciones que sufrimos, incluso ante cualquier circunstancia en que tú te puedas encontrar en esta ocasión. Voy a leer la bendita palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 25 al versículo 34. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él
y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta palabra del Señor llegará a tu corazón. Y es por eso que necesitamos poner toda atención. Sin duda pueden haber muchas cosas que pueden distraerte en este momento. Pero vamos a pedirle a Dios, vamos a rogarle a Dios que ponga en nosotros, que ponga en cada uno de ustedes también, corazón dispuesto y atento a su bendita palabra. Y que nos ayude a escuchar su voz, que nos ayude a escuchar su voluntad y que también obre en nuestro corazón para que podamos responder según su voluntad. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios, porque nos has dejado tu palabra para conocerte. En este momento te suplicamos que pongas oídos atentos, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones, nos convenza de todo pecado y podamos tener corazones dóciles a tu voluntad, a tu palabra, Señor, de tal manera que podamos responder con obediencia, con fe, con entrega. Permite, Señor, que nuestros oídos estén atentos y quita todo aquello que pueda estorbar nuestra atención. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje bíblico nos narra el acontecimiento de un milagro en la vida de una mujer que estaba sufriendo grandes aflicciones por su enfermedad. Encontramos también la fe que esta mujer tiene en Jesús para su sanidad. Y además leemos las acciones maravillosas y amorosas de nuestro Señor Jesucristo en favor de esta mujer atribulada. En la vida nos toca enfrentar diferentes aflicciones. La situación de esta mujer es descrita explícitamente. Ella dice la palabra que estaba enferma. Su enfermedad era de mucha molestia, hemorragia, flujo de sangre. Su enfermedad la ponía al margen de la relación con los demás, al margen de las prácticas religiosas según las costumbres de los judíos. Sufría el distanciamiento de los demás. No podía tocar a nadie, ni ser tocada por nadie. De tal manera que vemos aquí a una mujer atribulada, una mujer llena de aflicción, una mujer que por mucho tiempo ya no había podido tener esa relación, incluso con su familia. No había podido tener la oportunidad de ir al templo, a la sinagoga, por causa de su enfermedad. Lamentablemente, se tenía como una mujer marginada, de tal manera que aparte de su enfermedad, sufre el distanciamiento, sufre la aspereza de la gente. Aparte de su enfermedad, sufre la aflicción de la soledad. Como sentimos ahora, cada uno de nosotros, en estos momentos, en estos tiempos, al igual que esta mujer, sentimos el no poder estar con nuestras familias, sentimos si vamos a la iglesia, si vamos a la reunión familiar, no poder dar el saludo, no poder dar el abrazo. Incluso algunos que se han enfermado y se han contagiado de este virus COVID-19 han tenido también o han sufrido la aflicción de la soledad. Han sido declarados en cuarentena, encerrados. Y la gente en muchos lugares también con una actitud negativa los desprecian, los menosprecian, se alejan de ellos, de tal manera que se sufre también ese distanciamiento. La gente huye de los enfermos, huye de los contagiados. A lo mejor tú estuviste esta enfermedad
y sufriste esto. Esta mujer sufrió grandemente el distanciamiento de los demás. Pero no solamente nos habla de su enfermedad, cuál era el tipo de enfermedad, nos dice también que esta enfermedad, que esta aflicción se había prolongado en la vida de esta persona. No fue una enfermedad de 14 días, de 28 días. Dice que tenía 12 años de estar enferma. 12 años de estar padeciendo, 12 años de no poder estar en ese contacto abierto con la gente, 12 años y no había podido ser sanada. Esto aumenta la aflicción, esto aumenta el sufrimiento. Hay enfermedades que se prolongan, hay problemas difíciles en la vida de la familia que se prolongan, que no terminan, y a veces vemos como que ya no van a pasar. Esta mujer sin duda también pensó eso. Esta mujer pensó que iba a morir de esa enfermedad. Esta mujer pensó que no iba a pasar ya esta enfermedad, que no se le iba a quitar esta aflicción, este tormento que tenía, este azote que tenía. La aflicción no solamente es física. La aflicción no solamente es de carácter social y religioso. La aflicción también es económica. Porque dice que había gastado todo, en todos los médicos, y nadie había acertado, nadie la había sanado. Sin duda, cuando las enfermedades se prolongan, cuando se está gastando dinero, cuando ya has ido a todos los médicos, cuando ya has buscado todos los medios para tu sanidad, sin duda, llegan también los consejos. Llegan aquellos consejos no solamente de un remedio, sino te dicen, no, yo creo que tu problema no es físico. Yo creo que tu problema es que alguien te hizo mal y te recomienda ir al grupo. ¿Cuántas personas no han pensado cuando hay una aflicción, cuando hay una enfermedad prolongada, ir a buscar solución por medios realmente contrarios a la voluntad de Dios? A lo mejor en tu mente, en tu corazón, en medio de tus aflicciones, tus problemas, has también pensado esto. La aflicción económica desespera. La aflicción económica entristece. La aflicción económica altera. Incluso afecta la relación con los demás. Hay muchos matrimonios, hay muchas familias que no solamente sufren el problema económico, sino sufren las consecuencias de ese problema económico. Las discusiones alteradas en la familia, las discusiones alteradas en el matrimonio, buscando quién es el culpable de la situación que se está viviendo. Esta mujer pasó por esa situación y sin duda, a lo mejor tú en algún momento, por alguna aflicción, has pensado también echar la culpa a otro por la situación que vives. Pero ante esta situación crítica, ante este sufrimiento prolongado, ante esta incapacidad humana, ante este sentir de zozobra y de miedo, nace un destello de esperanza. Jesús. De tal manera que la mujer dice que escuchó de Jesús. Escuchó que Jesús iba a pasar por allí. Y Jesús es nuestra esperanza en medio de las aflicciones de la vida. De tal manera que dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, oyó hablar del Mesías, oyó hablar del Salvador, oyó hablar del Señor, oyó hablar de las obras de sanidad, de las enfermedades que Jesús ya había hecho en otras ocasiones y a otras personas. Oyó hablar sin duda que cómo Jesús había calmado tempestades, que cómo había liberado a personas endemoniadas de las ataduras mismas de Satanás, que cómo Jesús también perdona pecados, se compadece de la gente. Esta mujer dijo, si tan solo tocara su manto, seré sana. Vino por detrás, humillada, necesitada, con una fe ferviente,
aún en medio de su debilidad, a tocar el manto de Jesús, con una esperanza viva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella tenía esta seguridad. Ella creía esto. Ella creía que Jesús sí podía librarla de esa aflicción. Jesús sí podía restablecerla su relación con los demás. Porque Él sí puede darle lo que necesitaba. Porque Él sí puede darnos lo que necesitamos nosotros. Se acercó, tocó su manto y dice la palabra que ella quedó completamente sana en aquel momento. Tocó su manto y quedó completamente sana. Ella tenía la seguridad en Jesús. Entonces, hemos visto la aflicción de esta mujer. Hemos visto también la fe de esta mujer, la esperanza y la seguridad que Jesús podía ayudarla. Nació esa luz y ese destello de esperanza en su corazón en medio de la situación que vivía. En medio de la situación que vives, ante la incapacidad de la ciencia, ante la incapacidad humana de hacer las cosas y de resolver los problemas, ante los problemas que tienes de índole económico, de relación con los demás, hay un destello de esperanza que puede restaurar tu vida, que puede traer gozo a tu corazón, que puede sanar y salvar tu vida. Jesús. Y vemos la acción amorosa de Jesús. Cuando tocó el manto de Jesús, su enfermedad sanó. Esta no es una obra hecha por otro. Esta no es una obra hecha por la mujer. Es una obra hecha directamente por Jesús. Es una acción de Jesús. Esta sanidad viene directamente de Jesús. Es una obra de su poder. Dice, conoció el poder que había salido de él. Solamente el poder de Dios es lo que puede transformar tu vida. Solamente el poder de Dios es el que te puede restaurar en relación con los demás. Solamente el poder de Dios es el que te puede sacar de esa aflicción, de ese dolor, de ese sufrimiento que estás viviendo, de esa atadura del pecado. Es el Todopoderoso. Es el que tiene poder para sanar tu enfermedad. Es el que tiene poder para hacer aquello que es imposible para ti. Pero no solamente muestra su poder. Hay una obra de su ternura. Jesús muestra su ternura. La mujer estaba temerosa. La mujer estaba temblando cuando descubren que ella se había acercado hacia Jesús, que había tocado su manto. Sin duda, ella pensaba en que la podían apedrear. Si no había muerto por su enfermedad, ahora iba a morir apedreada, porque la ley judía podía decir esto también, de que esta mujer tenía que padecer por contaminar a otros. Había hecho algo prohibido por esa ley. Jesús tiernamente le dice, hija, no temas. Hija, con ternura, con amor, así como te dice a ti en este momento, hijito, hija, conozco tu aflicción, sé la situación en que estás viviendo, puedo yo ayudarte y mostrar en ti mi poder y mostrar en ti mi amor. Y Jesús le da paz y le dice, ve en paz. En medio de tus aflicciones, Él te da paz. La gente pierde su paz. A la gente le hace falta paz. En este mundo de aflicción, de problemas, el mundo en zozobra está lleno de miedo. Hay familias que están llenas de miedo. Hay personas que están llenas de temor, de pánico. Jesús puede darnos su paz. Declara públicamente la sanidad de esta mujer. Queda sana de tu azote. Entonces, en medio de esta pandemia y de todas las aflicciones, los problemas que tú estés enfrentando, hay una esperanza: Jesucristo.
Es Él quien puede darte descanso. Es en Él en que puedes descansar confiadamente. Pero déjame decirte, no solamente se enfrentan pestes, enfermedades, problemas económicos, problemas con los demás. El hombre y tú enfrentas el problema más grande, que es el problema del pecado. Este problema que separa de Dios, que te ha distanciado, no solamente de la relación con los demás, no solamente un distanciamiento social, sino te ha distanciado de Dios, un distanciamiento espiritual. El pecado te separa de Dios, rompe relaciones con Dios, trae consecuencias, no solamente económicas, como las que trae la pandemia, trae consecuencias de pérdida de la comunión con Dios, vidas contrarias a la voluntad de Dios, condenación eterna. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 23 de la misma carta a los Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. El pecado trae una paga, una consecuencia, una condenación eterna. El pecado ha permanecido en el corazón del hombre. El pecado trae esa condenación y el hombre está bajo condenación por causa de su pecado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. El pecado ha permanecido en el corazón del hombre y ese pecado es lo que te hace ser como eres. Es lo que te hace insultar a los demás, vivir una vida de egoísmo, vivir una vida de mala relación en la familia y vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Es el pecado el que te lleva a hacer lo que haces. Y a veces dices, es que yo no quiero hacer así. Es que yo no quiero ser así, es que yo no quiero hacer esto. Y aunque tú no quieras, lo haces. ¿Por qué? Porque el pecado se ha apoderado de ti, el pecado se ha convertido en tu amo, de tal manera que el Señor Jesucristo dice que el pecado ha convertido al hombre en su esclavo. Hay una buena noticia. Así como para esa mujer hubo una buena noticia, así también para ti, por causa de tu pecado, hay una buena noticia, hay esperanza. Jesucristo. Tienes que escuchar su voz. Tienes que escuchar su palabra. Tienes que escuchar lo que Él está diciendo hoy a tu corazón. La salvación es volverte a Dios. La salvación es regresar a Dios. Pero no se puede por tus propios medios. Jesucristo es el medio. Jesucristo es el remedio para el pecado. No hay otro que pueda hacer ello, que pueda llevarnos a Dios, que pueda darnos salvación. Por eso el apóstol Pedro en el sermón de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y en esa ternura, en ese amor, Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ha amado con amor eterno y por ese amor hoy llega a tu corazón para mostrarte su poder. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cual esta mujer que vino humillada a los pies de Jesús, tú debes de venir también en este momento humillados, con arrepentimiento, por ofender a Jesús, por ofender a Dios que tanto te ama, humillado, pidiéndole perdón, confesando tu pecado. La única esperanza de salvación es Jesucristo. Es el medio dado por Dios a través de su muerte y de su resurrección. En este momento que has escuchado, has entendido este mensaje, has descubierto
que Jesucristo es el único que puede darte salvación y la única esperanza para la salvación de tus pecados, en el cual debes de creer, en el cual debes poner tu plena confianza y recibirlo así en tu corazón. Vamos a orar. Yo te invito que ahí donde estás oremos, dándole gracias a Dios. Digamos: Dios, gracias por estar con nosotros en nuestras aflicciones. Gracias por librarnos del terrible pecado, de sus consecuencias, de la condenación eterna. Reconozco que solamente mediante Jesucristo, el Señor y el Salvador, puedo tener ese acercamiento contigo. Puedo volver a estar en tu presencia. Puedo tener sanidad y salvación. Es por eso que en este momento también pongo mi fe y mi confianza solamente en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Para confirmar el mensaje, entonamos el himno 279. Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio de mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me truncó su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. A mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Tenemos el tiempo de diezmos y ofrendas. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome
bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Tenemos la oración final y bendición pastoral a cargo de nuestro hermano presbítero Gamaliel Asensio Juárez. Bueno, hermanos, hemos llegado a la parte final. Voy a invitarles a estar de pie. Vamos a hacer la oración final. Oramos. Padre de la gloria y de infinita misericordia, venimos delante de ti, agradeciendo, Señor, tus bondades recibidas en nuestras vidas. Y agradeciendo, Padre, también la oportunidad que tú nos concedes de poder darte gloria y honra a través de este culto, Señor. Rogamos que tu palabra expuesta haya llegado a los corazones de aquellas personas necesitadas, Señor. Hayan sido quebrantados, Padre eterno, y te hayan recibido en sus corazones. Rogamos también, Padre, que esta semilla implantada la puedas hacer germinar, Señor, y pueda dar fruto en su tiempo, Padre eterno. Gracias por tu presencia, gracias por el expositor de tu palabra, Señor. Síguelo usando, síguelo bendiciendo y permite, Padre eterno, que tu nombre sea glorificado a través de sus vidas. Te rogamos también por el que ha dirigido, Señor, y por cada uno de los que han participado, que seas tú el que nos bendigas, nos sigas usando y guardando, Padre eterno. Gracias por tus misericordias. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión, consuelo y guía de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares ausentes y presentes, con los enfermos, con los necesitados y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo